cámara, que después va a presentar el hermano Holguín también, y que no, ya los conocen porque yo sé que han estado en varios programas aquí y que han venido para quedarse también. Así que, hermano pastor, pues me gustaría que en este momento ponga en las manos de Dios esta programación en la cual damos inicio en este día 9 de enero del 2019 con el propósito de llevar bendición específicamente a las familias. Gloria a Dios, vamos a orar y vamos a poner este programa en las manos del Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo que nos guíe, nos lleve, nos dé el entendimiento espiritual para poder entender y comprender la palabra y darle gracias al Señor por este día. Vamos a orar y ponernos en las manos de Él. Padre, venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias primeramente, Señor, porque en esta mañana te plació que podamos, Señor, abrir los ojos, respirar y tener vida, Padre. Porque tú eres el dador de vida, Señor. Ahora ponemos este programa en tus manos. Ponemos las personas que van a estar viendo este programa en tus manos, Señor, que tú abras tu entendimiento espiritual. Que tu Espíritu Santo hable a sus vidas como ha hablado a nuestras vidas, Padre Santo, Dios poderoso, Señor. Y que todo sea con un propósito de edificación, bendito Dios, para tener, Señor, una mejor visión, Señor, de tu voluntad para nosotros. Porque tu palabra dice que, Señor, que tú deseas que seamos prosperados en todos nuestros caminos, en nuestras familias, en nuestras relaciones, en donde nos movemos, Padre Celestial. Y te damos gracias, honra y gloria, bendito Dios, porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, este programa. Amén. Amén. Sí, amén. Pastor, me gustaría que diera la información de la congregación, la iglesia donde están ubicados y los días de servicio. Estamos ubicados en la ciudad de La Puente, 371 Norma Walk New Road, en la ciudad de La Puente. Tenemos servicios, tenemos oración los lunes de 8 a 9, o hasta que el Señor se pare de moverse, o que el Señor se empiece a mover cuando estamos orando. Martes tenemos estudio bíblico de 7:30 a 9. En los miércoles tenemos la oración. Ahora lo hemos puesto a las 7 porque tenemos que estar aquí en la televisión. El jueves a las 8. El viernes tenemos servicio de 7:30 a 9. Sábado tenemos un evento que ayuda a la comunidad, repartición de comida. Estamos proveyendo comida y ahorita ya son como 60, 70 familias. Una gran bendición. Aparte les compartimos la palabra, que es lo más esencial, porque la comida que podemos repartir puede durar una semana. Por la palabra que reciben les puede durar toda la vida, que es lo más importante, lo esencial, que reciban la palabra de Dios. Y el domingo nuestro servicio de 11 a 1:30, que es donde estamos administrando la palabra del Señor, en donde estamos edificando las familias, porque la palabra de Dios es para edificar la familia. Es el propósito de Dios, que la familia sea edificada y fortalecida en su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Ahora quiero presentar también una vez más a nuestro hermano Holguín y que haga un comentario con respecto a esta nueva programación que tenemos, que lo hemos titulado Un mensaje a la familia. Bueno, mi nombre es Francisco Holguín y vamos a una serie, con el permiso del hermano, vamos a hablar sobre la cuestión de la vida familiar, que es tan importante y tan esencial para toda la iglesia, ¿verdad? Y estaremos aquí dando información sobre eso de acuerdo a la palabra de Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Pastor, también una pregunta para usted. Con respecto al tema que tenemos, que es un tema familiar, yo creo que podríamos también dar consejo cuando la gente se encuentre en alguna necesidad, de acuerdo a que nosotros también hemos pasado experiencias y como dicen, nadie estaba preparado para un casamiento, para un matrimonio, nadie estaba preparado para ser padre y luego para llevar un hogar también. ¿Qué comentario podría hacernos usted con respecto a esto? Sí, el propósito de este programa es que a la luz de la palabra de Dios nosotros podemos edificar nuestro hogar, podemos edificar los consejos a nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. Cuando nosotros guiamos nuestro hogar, guiamos nuestra familia a la luz de la palabra de Dios, es seguro que vamos a ir edificando una mejor vida para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra descendencia, para nuestros vecinos, para toda la gente que nos rodea. Entonces, cuando nosotros hacemos estos mensajes que son extraídos de la palabra de Dios, quitamos todo pensamiento del mundo, de todo lo que está rodeando en estos días, con mala información,
humanitaria que va dañando día a día la estructura, el seno del matrimonio. El matrimonio, la familia nace del corazón del Señor y no nace de la idea de un ser humano. Entonces, el que estructuró la familia también tiene un instructivo para que enseñarnos cómo saber vivir y cómo saber nosotros sobrevivir ante todo ataque erróneo que está fuera de la palabra de Dios. Y estamos viendo que en estos últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesús por su iglesia, estamos viendo cómo se han levantado los destructores de la familia con diferentes ideologías, y estamos viendo que esto cada vez se está poniendo peor por las leyes que se están implementando también, incluso en los colegios, en las escuelas del gobierno, en donde la realidad de las cosas, el propósito, como dice, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Y dónde va a comenzar la destrucción? En los hogares, en la iglesia. Y por eso en este día tenemos el tema desposados. Y cuando hablamos de desposados, sabemos que en los países latinos, por ejemplo, yo soy latino, ustedes son latinos, tenemos las costumbres del noviazgo, de un noviazgo antes del casamiento. Nomás que nosotros la costumbre del noviazgo, primero queremos, como dicen, ver si nos la vamos a llevar bien, y empezamos un tipo de relaciones que no es para conocer a la persona, sino que llegar a la intimidad directamente. Y después de que ya se ha logrado el objetivo, como dicen, ya no hay ningún interés de casarse. Y ahí estamos viendo que se ha perdido también el valor tanto de las mujeres como de los hombres. Y claro que sin tener conocimiento de las escrituras, el hombre por lo general busca la oportunidad con una mujer. Los jóvenes la buscan con una jovencita. O sea, le dicen noviazgo, primero agarrarse de la manita, salir, estar en lugares, como dicen, solo, a solas, divertirse, ver una película, agarradas de mano, después de abrazos, de besitos, y de último, en muchos casos hay embarazo. Pero ese es lo que supuestamente dice que es un noviazgo con respecto, ¿me entienden?, a las creencias y tradiciones, la costumbre de esta cultura. Pero según el pueblo de Israel es muy diferente. Y cuando estamos tocando este tema de desposados, que quiere decir que una pareja está comprometida para casarse, pero en el pueblo de Israel era muy diferente. Era muy diferente, un pueblo que conocía a Dios y Dios había establecido mandamientos. Era un pueblo muy diferente, que sabemos que había quienes pecaban también, pero había una forma, una norma establecida de parte de Dios. Pero antes de dar comienzo con esto, como va a ser mensaje a la familia, cómo se forma la familia, y por eso estamos hablando ahora de los desposados. Y para esto me gustaría que diéramos lectura en Génesis capítulo 2. Me gustaría comenzar con la palabra es desposados, que quiere decir comprometidos antes del matrimonio. Y me gustaría dar lectura en el capítulo 2 de Génesis, del versículo 4 al 10. Hermano Alguín, me gustaría que usted le diera lectura del versículo 4 hasta el versículo 10, para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En el Génesis 2. Génesis 2, capítulo 2, del versículo 4 al 10, y queremos establecer también que en el primer versículo del capítulo 1 de Génesis, habla claramente que dice que Dios creó los cielos y la tierra, punto y aparte, aunque muchos están buscando otra forma como se haya formado la tierra, el espacio y la vida, no lo van a encontrar. Nosotros ya no somos muy inteligentes, por decirlo así, no somos científicos, no somos nada de eso, pero en el primer versículo de la Biblia, cuando lo abrimos, nos damos cuenta quién es el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe. Ahora vamos a ver cómo se forma la familia, o vamos a ver qué pasó o qué sucedió cuando Dios hace al hombre. Hermano, pues denle lectura por favor al versículo 4 al 10. Muy bien, el versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, de allí se repartía en 4 brazos. Amén. Entonces estamos viendo que está hablando acerca de la creación, de todo lo que Dios ha hecho. Y menciona en el versículo 7 que del polvo tomó el Señor para formar, dice, al hombre. Del polvo dice que lo formó. Y estamos viendo cómo el Señor está llevando a cabo un proceso. Se encuentra el hombre, como dicen, solo. Ya hay animales, el Señor ha puesto cultivo, todo lo que el hombre iba a necesitar para vivir. Pero había algo, que el hombre se daba cuenta, que los animalitos estaban por parejas. Pero el hombre no tenía una pareja, el hombre no tenía, como dicen, alguien que estuviera al lado de él. Y ahí es donde Dios habla y dice en el versículo 18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y cuando dice que le iba a hacer una ayuda idónea, cuando vemos nosotros en este versículo del 18 del mismo capítulo 2, vemos que a continuación el versículo 21 sigue diciendo, entonces el Señor Dios hizo caer, dice, un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, cuando el hombre ya despierta y se da cuenta que tiene a su lado una mujer, dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ella será llamada, dice, ella será llamada, ella será llamada varona, dicen algunos versículos. Y cuando estamos viendo que Dios formó a la mujer de la costilla de este hombre, eran uno solo, pero en el principio Dios dice que agarra del polvo de la tierra y forma al hombre. Y después dice que agarra de la costilla de la mujer, porque se dio cuenta que estaba solo y no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que de su costilla, extrae su costilla y de ahí forma a la mujer. Por eso el hombre cuando la ve dice, esta es carne de mi carne y huesos de mi hueso. Porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué hacemos mención de estos versículos y por qué estamos hablando? Porque este es un mensaje directamente a la familia y tenemos que comenzar a ver cómo es que se formó la familia. Ahorita estamos viendo lo que Dios hace. Y déjame decirte que en el huerto del Edén, para mí no hubo noviazgo. No hubo noviazgo, sino que ahí fue una entrega completa en el principio donde Dios dice que formó al hombre y creó a la mujer. Y cuando estamos hablando de esto es porque estamos viendo en estos últimos tiempos que hay muchas ideologías y se están formando unas leyes que son destructivas en los hogares. Déjame decirte que nosotros no tenemos nada que ver y amamos a la gente que son homosexuales, lesbianas, los amamos como a los drogadictos o a los ladrones, nosotros los amamos porque dice que de tal manera Dios amó al mundo. Y el Señor Jesucristo vino a morir aún siendo nosotros pecadores. A nosotros el Señor nos ha sacado de diferentes áreas de pecado. Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y nosotros también hemos visto testimonios de hombres que estaban en homosexualismo, se vestían de mujeres y practicaban todo eso. Y ahora son hombres que predican, son hombres que se han casado. Pero cómo el enemigo ha querido llegar a destruir a la humanidad, llegando a través de los problemas matrimoniales, problemas en el hogar. Por eso estamos viendo nosotros que Dios cuando crea al hombre y crea a la mujer, no hay un tercer sexo, entonces no hay un tercer género, por decirlo así, sino que solamente está establecido un hombre y una mujer. Y este hombre y la mujer es donde vienen complementando lo que viene siendo para formar un matrimonio. Ahora cuando nosotros vamos aquí mismo a Génesis capítulo 1 y versículos 27 y 28, pastor, ¿puede darle lectura al versículo 27 y 28 de Génesis capítulo 1? O del verso 26 mejor, del verso 26. Que estamos viendo que Dios ha creado al hombre, ha creado a la mujer y todo lo que existe, todo lo que es visible e invisible. Y estamos viendo también cuando Dios crea al hombre y a la mujer para que formen una familia. ¿Qué dice en el versículo 26 en adelante hasta el 28? Pastor? Veo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Amén. Entonces estamos viendo desde un principio lo que Dios ha hecho. Y esto que Dios hizo, lo hizo perfecto. Una familia, cuando el hombre y la mujer se casan, es con el propósito de formar un hogar. Y al venir los hijos, se ha complementado ese hogar. Ahora se necesitan instrucciones del padre, tiene que tener conocimiento, cómo va a trabajar con sus hijos, cómo los va a educar, para que cuando estos hijos crezcan también sean de bendición. Pero lo que estamos viendo es el principio, el comienzo en el huerto del Edén. Así que esto creo que es muy interesante y yo creo que es precioso ver el origen de lo que es la familia, el origen de donde viene el hogar, cuando el Señor dice claramente que el hombre no era bueno que estuviera solo y por eso fue que formó a la mujer. Y a ambos le dice el Señor, cuando dice que crea hombre, y varón y hembra los creó, y les dice, multiplíquense, sean fructíferos. Como quien dice, no van a ser estériles, sino que van a ser fructíferos. Ustedes van a procrear hijos. Y de ahí es donde desciende, como dicen, la humanidad. Y cuando estamos viendo esto en estos últimos tiempos, el enemigo de su astucia quiere destruir los hogares, quiere que ya no haya, que la humanidad se detenga hasta cierto grado en la procreación. ¿Por qué? Porque quiere llegar el momento de la destrucción. Por eso dice que vino a matar, a robar y a destruir. Ahora nosotros estamos viendo muchos problemas en las familias. Y por eso hemos tocado este tema y queremos ser de bendición a usted que está viendo en la pantalla de televisión esta programación. Queremos de ser de bendición a su vida porque no sabemos nosotros por los problemas que están pasando ustedes en su matrimonio, los problemas que están pasando en su hogar con su familia. Y por eso nos hemos enfocado en traer un mensaje a la familia con este tipo de programaciones que en este día hemos comenzado, viendo que Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es el que amó a este mundo y nos dio la oportunidad, dice, de que vengamos a Él, para que estando ya en Él nosotros seamos instruidos en la forma que tenemos que caminar, que es la forma correcta en la cual Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Por lo cual hemos comenzado hablando acerca del matrimonio, aunque en este caso el tema es desposados. Pero estamos viendo en su origen cómo Dios ha hecho la creación y cómo Dios forma el hogar. Ahora a continuación, pastor y hermano Holguín, ustedes tienen la palabra para que sigan con los comentarios y lo que tienen que aportar en esta preciosa programación. Gloria a Dios, es muy importante ver que inicia el principio, que es Génesis, con algo tan esencial que es la formación de la familia, y termina en Apocalipsis, la Biblia, también con un matrimonio que es entre Jesucristo y su iglesia, ¿no? La boda del Cordero. Entonces, desde el principio al fin es muy importante en el corazón de Dios haber formado la familia. Tenemos que entender que estamos hablando de desposados, que quiere decir comprometerse. En la cultura judía era comprometerse, y era como casi su esposa, pero sin ser su esposa, porque al comprometerse con su esposo, ella se comprometía delante de Dios no mirar a otro hombre y serle fiel a su esposo, a su futuro esposo. Entonces había una santidad que se ha perdido en estos días en el noviazgo. El noviazgo, antes del noviazgo en nuestros tiempos, hablemos de ahora en nuestra cultura latina, antes del noviazgo debe existir una amistad. Ahora ya no existe la amistad, ya se va directamente al noviazgo y ya no se espera tampoco el matrimonio para conocer a la persona en la intimidad, cosa que realmente es penado por Dios, es castigado por Dios, es pecado tener relaciones fuera de, se llama fornicación. Dios lo pone como fornicación, es pecado, y es lo que hoy en día en el noviazgo se ha dado. Por eso es muy importante que toquemos estos temas, porque la juventud ha perdido el temor al Señor, la juventud ha perdido esa moralidad que debe tener. Cuando hablamos de un noviazgo conforme al corazón de Dios, conforme a la revelación de la palabra, es un noviazgo bendecido.
Cuando hablamos de una relación, un noviazgo que no va acompañado, es antibíblico, porque todo lo que se hace fuera de la palabra de Dios es antibíblico, no va a ser bendecido por Dios. Y un noviazgo comienza, un matrimonio exitoso va a ser bendecido cuando el noviazgo fue bendecido por Dios. Y quiero leer lo que dice Proverbios, capítulo 2, el consejo que le da Dios al joven. Aquí sea jovencita o sea joven, dice la palabra de Dios así. Dice, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinases tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata lo buscares y lo escudriñaras como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová te da la sabiduría y de su boca viene conocimiento y inteligencia y provee de la sana sabiduría a los rectos y escudo a los que caminan rectamente y el que guarda las veredas del juicio y perseverará el camino de sus santos, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Cuando encontramos en la palabra de Dios lo que necesitamos para que nosotros podamos tener un noviazgo sano conforme a la palabra de Dios, todo pensamiento de lujuria, todo pensamiento de querer yo tomar aquella relación de una forma diferente a lo que la palabra de Dios me enseña y que es completamente fuera de los juicios de Dios. Tenemos que entender que cambia la cultura, varía la cultura, varían los tiempos, pero los principios de Dios nunca van a cambiar. Lo que está escrito desde el principio está escrito hasta el final y es aplicado en nuestra vida para que tengamos una vida en rectitud, como dice la palabra. Si tú escucharas la voz de Dios, si tú entendieras la palabra de Dios, te tendría un temor. Y el temor de Dios no es un temor de miedo, sino un temor de no fallarle. Entonces tendrían los jovencitos hoy en día, tendrían ese temor y se guardarían sobre todo su corazón para que estén delante de Dios llevando un noviazgo conforme a Él y que vaya apuntando hacia el éxito de un buen matrimonio. Amén, aleluya. Toda esta información, hermano, que está dando, y lo estamos haciendo con textos bíblicos también. Y cuando usted habla de la sabiduría, ahorita esto es un tema, ¿me entiende?, con respecto a la gente que conoce de Cristo, a la gente que conoce de Dios. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que la gente que no conoce del Señor Jesucristo, como dije en un comentario al principio, el joven busca otra cosa, no tiene ninguna responsabilidad, no está pensando en casarse, sino que solamente hacer uso de un cuerpo. Y cuando nosotros ya conocemos del Evangelio, cuando los jóvenes se han criado en el camino de Dios, cuando están en una familia que tienen, como dicen, un buen concepto moral, que la familia ha sido instruida en el camino de Dios, sus hijos han ido creciendo con el temor de Dios. Porque usted, pastor, decía hace un momento, Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No dice el temor a Jehová, sino que es el temor de Dios. Porque viene, como dice, ese espíritu de temor a nosotros, que no es de miedo, sino que es de reverencia, de honra hacia el Señor. Entonces es muy diferente, porque dice que no es tenerle miedo a Dios, sino que es el espíritu de Dios en nosotros, el espíritu de temor. Entonces estamos viendo que es un espíritu que Dios nos da a nosotros, a aquellos que hemos creído en Él y buscamos de la sabiduría. Y cuando tenemos aquel conocimiento de la palabra de Dios, dice que la experiencia que nosotros tenemos, el conocimiento de la palabra de Dios, cuando aplicamos la sabiduría, vamos a saber comportarnos, tomar buenas decisiones y vamos a saber, como dicen, que tenemos que honrar a Dios con nuestra conducta, con nuestro comportamiento y con nuestros hechos, nuestra forma de mirar, de pensar. Entonces, si hay un noviazgo de las personas que pretenden casarse, no van a andar a solas, no van a andar, como dicen, agarraditos de manos, de abrazos y de besos, porque todas estas cosas las hace la gente sin conocimiento de Cristo.
y todo ese acercamiento de dos cuerpos, tarde o temprano los llevan al pecado. Por eso la gente afuera, muchos hombres han dejado hijos regados por diferentes lugares, y también porque se ha perdido algo que es muy importante: la virginidad en las jóvenes, la virginidad en el joven. Es muy raro cuando hoy en día se oye que un joven se casó y es virgen, cuando una jovencita se casa y es virgen. Esos son valores, ¿me entienden? Como dicen, la jovencita tiene que guardarse para poder disfrutar el día que se casa y poder dar algo, porque en el tiempo de antes, cuando estaban comprometidos, voy a mencionar el caso del Señor Jesús, antes de su nacimiento, cuando dice que fue la Virgen María, hablando de María, era una virgen, una joven, estaba ya comprometida, porque dice que estaba desposada. Desposada quiere decir que estaba comprometida con José para casarse, y de pronto resulta embarazada. Entonces José lo que podía hacer era rechazarla, porque en ese caso resulta que si se casaba con ella, tenía que rechazarla, y esta joven iba a morir apedreada, porque había fornicado y había engañado al que iba a ser su esposo. Ahora, como fue una situación muy difícil y muy diferente, María estuvo expuesta a ser apedreada, estuvo expuesta a que le quitaran la vida, y ella no había hecho nada, no había cometido ningún pecado, sino que había un propósito especial de parte de Dios en el nacimiento de su hijo. Pero lo que estamos viendo es la costumbre del pueblo de Israel. O sea que si el hombre se daba cuenta que cuando se iba a casar, de que ella ya había tenido relación, entonces él, dice, le daba carta de repudio, la regresaba y decía, no quiero nada con ella. Entonces estamos viendo que las leyes y lo que había establecido Dios en el pueblo de Israel, a su pueblo, era muy diferente a como hoy en día las culturas y las demás gentes sin temor de Dios se conducen. Por eso estamos viendo tantos niños regados, tantas niñas regadas por diferentes partes, tantos abortos también. Por esa misma situación que hemos visto a través de este tiempo, que no ha habido, como dicen, un orden y un respeto ni del hombre ni de la mujer, porque la mujer se ha dejado llevar y ha entregado lo más valioso, que es la virginidad. Ahora, viéndolo del punto, como dices, de lo que conocemos de Cristo, qué bonito es cuando en el hogar, ¿me entiendes?, los hijos han sido instruidos, han sido enseñados, para que un día, orando, le piden al Señor, que ya cuando se quieren casar, dice, Señor, aquí estoy, dame lo que tú tienes preparado para mí. Y es precioso esto, porque están confiando en el Señor, y estos muchachos cuando se conocen y se casan, casi por lo general 100%, son matrimonios seguros, matrimonios que duran, y matrimonios, ¿me entiende?, que hacen felices a sus hijos también. Hermano Holguín. Sí. Adelante. Vamos a ser realistas. Esto ya se ha metido a la iglesia. ¿Por qué se ha metido a la iglesia la fornicación entre jóvenes y también entre adultos, obviamente? Cuando hay alguien de edad de 50, 40, busca una novia, hay fornicación. ¿Y qué pasa pues con esto? ¿Cómo podemos nosotros entender que eso está mal? ¿Cómo podemos mirar la realidad en nuestras vidas? Digamos que yo tengo una novia y yo, ¿qué es lo que voy a hacer con mi novia? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer si yo tengo una novia? Aquí la palabra de Dios voy a leerla en Mateo capítulo 1 y versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Noten una cosa: antes de que ellos se juntasen, antes de que ellos tuvieran relaciones sexuales, José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Un punto muy importante aquí sobre José, que era justo. ¿Quién es un justo? Una persona que entiende el propósito de Dios, que se basa en la palabra de Dios, sus acciones se basan en la palabra de Dios. Entonces, José, amaba realmente a María. ¿Por qué? Porque en él estaba el amor de Dios. Vamos a poner el ejemplo de mi novia. ¿Cómo yo voy a tratarla a ella? Como un justo tengo que tratarla. Es decir,
no se puede estar tocando a la mujer. No se puede, vamos a decir así, también en mucho también de aquí tienen, en cierta parte, el liderazgo tiene cierta culpa aquí, porque a veces llegan personas a la iglesia y no están casados y los ponen a servir, por ejemplo. Y ahí estamos dando un mal ejemplo. Porque esto tiene que estar en base a la justicia, en base a lo que Dios dice. Entonces, imagínense que yo diga, bueno, que sirva, no importa. Entonces los jóvenes van a estar viendo eso. Y decir, bueno, pues llegó sin casarse, llegó con hijos. Bueno, eso vino de la vida pasada, pero se puede arreglar dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo voy a edificar un matrimonio si no empecé bien? Si la palabra de Dios me dice que yo tengo que respetar a mi novia, en este caso, y yo voy a estar haciendo cosas que no convienen. Entonces, imagínense para dónde va el matrimonio. Se está basando en un hecho de las tinieblas, en un hecho de lo que es la carne. Si nosotros vamos basados ahí, en lo que es la carne, y vamos a casarnos, imagínense cómo va a ser el matrimonio. Si no obedecemos al principio los mandamientos de Dios, pues cuando estemos casados, usted piensa que lo vamos a seguir respetando. Eso, la práctica dice que no, ¿verdad? La práctica dice que no. Si no tenemos cuidado previamente al matrimonio, de tratar de respetar a la mujer, de estar, si voy a tener hijos, tengo que estar casado, y entonces yo no voy a ser un justo. Aquí tenemos a José, que era justo porque sabía lo que estaba haciendo, sabía que tenía que respetar a la mujer, y no se juntaron hasta que se casaron en esta cuestión de relaciones sexuales. Entonces, no cerremos los ojos. Mucho de la culpa a veces lo tenemos los líderes, que dejamos que las cosas pasen en la iglesia y empezamos poniendo un ejemplo muy fuerte hacia la juventud, y estamos justificando muchas veces a los hermanos, y los jóvenes dicen, bueno, si ellos también lo hacen, ¿por qué yo no? Entonces ahí estamos nosotros edificando mal el futuro de ese matrimonio. Exactamente, hermano Holguín, y usted acaba de decir algo muy importante, y lo estamos viendo. En estos tiempos se necesita instruir a los jóvenes para prepararlos cuando ellos piensen ya estar en la edad de un compromiso, de casarse. Ahora, de los que llegan, que conocen al Señor Jesucristo, y llegan, como dice usted, con hijos, y no han arreglado su vida, porque ellos, allá afuera, ellos no saben qué es pecado directamente, claro, porque no tienen conocimiento de Dios. Solamente oye que dicen que no hagas esto o tal cosa, pero ellos no tienen una relación con Dios. Ellos están fuera, ajenos directamente a lo que es la palabra de Dios y una relación con Dios. Entonces, cuando llegan a las congregaciones, muchas veces no los instruyen y no les enseñan el respeto que se merece Dios, y cuando ellos ya vienen, que se entregan al Señor, resulta que quieren continuar viviendo de igual manera como lo hacían en el tiempo de antes, y sus hijos van, como dicen, en la misma línea, en la misma corriente. Y ahí es donde se necesita que los pastores pues comiencen a instruirlos a ellos, comiencen a instruirlos para que también los que están adentro de la congregación, estas cosas no les afecten a ellos. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner un canto para que lo disfrute, y en 1, 2, 3 minutos regresamos de nuevo para que usted siga haciendo bendición a través de este programa, un mensaje a la familia, en el nombre de Jesús. Ahorita regresamos. Amén. Gloria a Dios.
Estamos de regreso una vez más, tocando este tema que es un mensaje a la familia, en el cual nosotros queremos ser de bendición, ahí donde usted se encuentra en su hogar. A los que están viendo a través de Facebook, YouTube, queremos ser de bendición también a través de esta programación. Aparece el número de teléfono en pantalla y usted puede hacer las llamadas o puede mandar textos también, y nosotros podremos darle respuesta a alguna de sus preguntas que tenga. Vamos a estar dejando un tiempo también para poderles contestar y darle la información que usted pueda necesitar. En este momento tenemos, dice: saludos desde El Salvador, una bendición verlos en vivo desde el principio. Hermano Alexander Sigüenzas, que el Señor te bendiga, y sabemos que desde El Salvador está sintonizando la programación. La gloria es para el Señor, y gracias por estar atentos a los programas. Tenemos también un saludo de parte de nuestra hermana Pilar García, que también manda un saludo. El Señor le bendiga. Hermano Misael Campos, un hermano que siempre está casi constante, como dicen, en la programación. El Señor te bendiga, hermano, porque casi siempre has estado también en las programaciones, y sé que oras también para que esto sea de bendición. Mi Señor te bendiga. Y hace una pregunta: ¿a qué edad debe permitirse empezar un noviazgo dentro de la iglesia? Antes de darle el tiempo al pastor, que él es el que va a responder, pero quiero hacer un corto comentario. Es buena la pregunta que está haciendo nuestro hermano Misael. Sí. En mi punto de vista, y porque también veo que la palabra de Dios es tremenda, ¿verdad? Nos da instrucciones. Cuando una persona se quiere casar, tiene que estar preparada, tiene que tener un oficio. Tiene que estar preparada porque tiene que ofrecerle a su esposa lo que va a necesitar. Al casarse no van a pasar quizás 2 años. Cuando ya tengan una criatura, van a tener un niño. Y si la persona no está acostumbrada a trabajar, por decirlo así, no está acostumbrada a trabajar la persona, no tienen una responsabilidad, este es un fracaso. ¿A qué edad, dice el hermano? Yo diría que no es directamente a cierta edad, pero yo creo que después de los 20 años, para mi punto de vista, después de 20 años, ya que el jovencito se ha preparado, ha estudiado, ya sabe que quiere tener una carrera o ya aprendió un oficio, y que él sabe de que puede ser responsable, yo creo que puede comenzar eso de unos 20 años para mí, en mi forma de pensar. Porque yo fui padre a muy temprana edad, y déjame decirte que pasé por ciertas situaciones que yo no las recomiendo a los demás. Y por eso tenemos este programa con ese propósito de poder instruir a los jóvenes, instruir a los padres, y que sea un mensaje familiar. Así que, hermano Misael, ahorita vas a tener respuesta de parte del pastor. Pastor Cámara. Sí, yo no me refería tanto a la edad, sino a la madurez espiritual. Cuando una persona está madura espiritualmente, y yo estoy de acuerdo con el hermano José, de una edad de 20 años para adelante, porque tenemos que entender que el noviazgo, cuando ya llevamos un noviazgo serio, el noviazgo tiene que ser con propósitos de con esta novia ir al matrimonio. Realmente se ha confundido, o más bien el enemigo ha corrompido la palabra amor. Amor no tiene nada que ver con el sexo. Amor no tiene nada que ver con la atracción. Amor no tiene nada que ver porque el muchacho es muy suave, me gusta que es muy chistoso. No. El amor es puro. El amor no es envidioso. El amor no busca lo suyo. El amor trata de proteger a aquella persona. Una cosa es querer y una cosa es amar. Querer es querer yo. Querer obtener de beneficio de aquella persona. En cambio el amor no, el amor protege, cuida, trata de mantener una relación fuera de cualquier peligro que nos haga caer a cuestión de por falta precisamente de madurez espiritual. Cuando espiritualmente yo estoy maduro, la madurez espiritual tiene que ser de ambos. Porque a veces tal vez la muchacha no está espiritualmente madura y hace caer al muchacho. Tiene que ser, lo que dice la palabra de Dios, un yugo, no ser un yugo desigual, sino igualmente los dos buscar a Dios, ser muchachos, son una juventud, jóvenes que busquen a Dios, que busquen en oración, en lectura bíblica. Cuando vemos que es una persona que me aleja de Dios, que hace cosas que sabemos que no está bien delante de Dios, secretos, ocultar, vernos
ocultas si es dentro de la iglesia que el pastor no sabe, que mis padres no saben, eso no es correcto delante de Dios. Entonces los pastores conocemos a los jóvenes, sabemos a los jóvenes quién es un joven maduro, quién es un joven que todavía está batallando con la carne, que está batallando con su juventud y que pues no está concentrado en las cosas del Señor. Entonces, si viene el consejo con el pastor y los padres, le dicen, ¿sabes qué? Yo pienso que este joven todavía no está para que tu hija tenga una relación con él, ni el joven con ella, ni ella con él. Entonces, busquen a Dios primeramente, llénense del Señor espiritualmente y que se fortalezcan espiritualmente para que entonces pueda iniciar un noviazgo conforme al corazón de Dios. Amén, gloria a Dios. Hermano Holguín, me gustaría que diera su punto de vista también, como dicen, no personal como dijeron algunos, sino que lo que creemos nosotros, porque tenemos una base bíblica también. Claro. Que Dios cuando pone al hombre en el huerto y antes de crear al hombre, ya tenía lo que iba a ocupar el hombre. Sí, y yo creo que para el matrimonio una persona tiene que estar preparada también. Hermano Holguín. Sí, muchas veces creemos que porque la persona puede tener solvencia económica, un buen trabajo, y ya es una persona que puede casarse. A veces nos podemos ir con ese error. Yo pienso que la persona debe estar bien madura en Jesucristo, primeramente. Esto es una madurez espiritual primero. Después, una madurez emocional, ¿verdad? Y después, obviamente, por último, que es lo que mucha gente piensa lo primero, que es tener la cuestión económica, entre comillas, asegurada. Entonces, yo pienso en lo personal, que la persona que quiere un noviazgo debe estar maduro, primeramente espiritualmente, segundo, emocionalmente. Porque si no está maduro en esos dos aspectos, créeme que va a ser un fracaso. Un tremendo fracaso. Porque ¿y cómo se va a dar cuenta el muchacho y la muchacha? Pues tratándolo. Y va a ver ahí si la persona es maduro emocionalmente. Y si es maduro espiritualmente. Porque si no lo es, entonces mira lo que te espera, muchacha. O mira, muchacho, lo que te espera. Y nadie te va a decir, no te cases con ella, no, por eso, solamente tú lo vas a saber que esa persona no está madura emocionalmente. O no está madura espiritualmente. Para mí, la edad no es determinante, sino esos dos factores. Y que tiene que ser, simple y sencillamente, tiene que ir con el pastor, tiene que ir con sus padres, y entonces ahí ver si realmente, preguntarle el hijo a su papá, tú piensas papá, tú piensas mamá, que esta muchacha es emocionalmente madura, que es espiritualmente madura. Y yo se lo digo por eso, para que ustedes se cuiden. No estoy diciendo para ponerle trabas y que no se casen y que no hagan eso, no, sino para que cuiden su futuro, que es tan valioso, porque a lo mejor se está echando a perder un pastor ahí, ¿verdad? Se está echando a perder un ministerio, nomás por ser precipitado, por no tener la confianza de ir con papá, con mamá, con pastor, a decirle, tú piensas que esa persona es emocionalmente bien, porque miren, yo por mucho tiempo traté jóvenes, y había por 12 años traté con jóvenes, y había unas muchachas que de mucha edad, que no se habían casado, pero parecían unas niñas de 15 años. Y me decía un hermano, ¿usted piensa que el hermano, si tú quieres casarte, pues cásate, pero ve cómo está emocionalmente? Está completamente mal, ¿verdad? No totalmente mal, no, sino que para un matrimonio no es suficiente, pero si tú quieres casarte, es tu problema, ¿verdad? O es tu decisión. Eso es lo que yo quise aportar. Amén, y es de bendición, hermano, porque para eso estamos, para dar información. Y aquellas personas que tienen una necesidad, tienen alguna pregunta, con toda confianza, llámenos, manden textos
y de una u otra forma nosotros procuraremos dar la respuesta que es correcta y de acuerdo también a lo que nos instruye la palabra de Dios. El tiempo ha volado, el tiempo ha corrido y queremos decirte que todos los días miércoles a las 9 de la noche vamos a tener este mensaje, un mensaje a la familia con el propósito de llegar a ser de bendición, porque tenemos muchas enseñanzas, Dios nos ha enriquecido. Un libro negro que casi todos tenemos en casa, que en muchas ocasiones no lo usamos, es un manual. Este es un manual de instrucciones donde Dios nos habla y hay para los niños, hay información e instrucciones para los niños, para los jóvenes, para los matrimonios, para los que están antes de casarse, para los que ya están casados, cómo poder nosotros educar a nuestros hijos y cómo poder trabajar con nuestros hijos, porque cada uno de los hijos es diferente. Si llegas a tener 5 hijos, cada uno es diferente el uno del otro, así como las huellas que tenemos en nuestras manos, pueden haber millones de personas, pero las huellas son diferentes, y así es cada hijo, y yo creo que los padres tienen que llegar a tener un momento, un tiempo de observación y ver cómo va a tratar a cada hijo. Como los doctores pueden tener 10 pacientes, por decirlo así, y no les recetan la misma medicina. Tienen que tratar a cada uno y hacer exámenes a cada uno para ver lo que le va a recetar. Aunque en muchas ocasiones es parecida a la enfermedad, pero es diferente el tratamiento y la medicina y la prescripción que el doctor da. Y los padres tienen esa responsabilidad grande también, que cuando ellos están instruidos, van a poder también trabajar con cada uno de sus hijos. 5 hijos, 5 personas diferentes. Y yo creo que necesitamos ser instruidos a través de la palabra de Dios. Pastor, en esta noche le doy 30 segundos si quiere mandar un último mensaje. Sí, tenemos que entender que todo es conforme a la palabra de Dios. Si nosotros nos despegamos de la palabra de Dios, vamos a tener un noviazgo, un matrimonio y un divorcio seguro, mucho dolor. Mejor a la luz de la palabra de Dios guiar nuestra relación. Amistades muchas, noviazgo, solo el que te vas a tener, que te va a llevar al matrimonio, porque es la forma de que nosotros podemos conocer. El noviazgo es para conocer a la persona y ver si realmente, y primeramente orar a Dios, que sea la persona que Dios quiere, no la que yo quiero escoger, sino la que Dios te ponga a ti, es la que te va a hacer feliz y va a tener un matrimonio éxito, y que Cristo sea el centro de ese noviazgo, va a ser el centro de tu matrimonio también, y todo va a girar alrededor de él, y va a haber mucha bendición, gozo, paz, porque el Señor esa es su voluntad para tu vida. Amén. Gracias, hermano, por su presencia en esta noche, en este lugar. Y sabemos que hemos podido ser de bendición a millares de personas. Y ahora nos despedimos diciéndole, Padre, gracias te damos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por esta programación de televisión. Te damos gracias por el canal 27-2 Maná del Cielo. Y te rogamos que bendigas a cada uno de los que están sirviendo en esta noche, para que este estudio, Señor, se mantenga también abierto y se sigan haciendo las programaciones. Bendice a cada uno de los programadores en este lugar, Señor, que vienen con aquel deseo en su corazón de transmitir bendición a todos los televidentes y a aquellos que están en YouTube, en Facebook también. Padre, en esta noche te rogamos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de cada uno de los televidentes y todos aquellos a quienes ha llegado esta programación. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos esperamos el próximo miércoles de 9 a 10 de la noche y el día lunes a las 10 de la noche. En el nombre de Jesús. Shalom, shalom.